hemos dedicado nuestras 3 primeras sesiones a conversar un poco sobre cómo mirar, cómo analizar y cómo criticar el capitalismo desde una óptica socialista. Para eso hemos releído, y con mucho entusiasmo, quizás con sorpresa también, hemos releído algunos textos de Marx, en particular el Manifiesto Comunista, el famoso Manifiesto Comunista, el primer capítulo, tratando de, sobre todo, pescar, como quien dice, la lógica con la cual Marx juzga al capitalismo. Y hemos visto que el enfoque de Marx es un enfoque que a muchos les puede parecer, a quienes no conozcan la obra de Marx, puede sorprender. Es un enfoque que le reconoce al capitalismo una cantidad de efectos transformadores, emancipadores, incluso creadores, ¿no?, en relación con las sociedades previas, y a la vez identifica cuáles son las contradicciones, ¿no?, que están al interior de este capitalismo, de esta sociedad burguesa, ¿no? Entonces, esa dialéctica es la clave, ¿no?, de la posición crítica de Marx frente al capitalismo, ¿no es cierto? El reconocer su papel transformador, revolucionario, subversivo, trastocador de todo, ¿no es cierto? Y en ese sentido reconocer una fuerza, un potencial emancipador, y a su vez identificar cuáles son las cadenas, cuáles son los nudos que impiden que ese potencial emancipador se generalice al conjunto de la humanidad. ¿Sí? Entonces, si aceptamos ese punto de vista, si nos ubicamos en ese punto de vista, y particularmente a mí me parece que es el más adecuado para una crítica al capitalismo, ¿no es cierto? Ciertamente no es difícil entender de qué se trata con las sociedades, ¿no? Si bien hay una cantidad de cosas que discutir, precisar, y muchas cosas que quedan para la práctica, para la vida misma, no es difícil darse cuenta de que de lo que se trata es de recoger ese potencial emancipador, ese potencial de fuerzas productivas, de fuerzas emancipadoras que tiene el capitalismo y el régimen burgués, y romper las trabas, las relaciones sociales que impiden que eso se generalice al conjunto de la humanidad, ¿no? Esa es un poco la clave del asunto. Entonces, yo insisto en esto porque me parece a mí, ahora no, por todo caso, si hay otras posiciones al respecto, se las puede discutir, porque yo todavía no he encontrado ninguna otro enfoque que sea más eficaz, ¿no?, en su crítica al capitalismo, y que tenga un potencial movilizador mayor en su crítica al capitalismo, más allá de los avatares políticos que el socialismo y el marxismo ha tenido y tiene en el mundo contemporáneo, ¿no? Porque hay otras formas de hacer la crítica, ¿no es cierto? Uno puede hacer la crítica desde fuera, ¿no es cierto? Desde fuera, puede criticar algo desde fuera, porque se pone en otra situación. Critica al capitalismo porque destruye la naturaleza. Está bien, porque la destruye, ¿cierto? O sea, ¿qué modo de consumo ha destruido o transformado la naturaleza? Criticas al capitalismo porque promueve el egoísmo. Bueno, pues, pero gracias al egoísmo es que se desarrolla la acumulación, la productividad, la competencia, y la gente saca a la luz sus capacidades y se individualiza, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como hemos mencionado, ustedes lo han visto en el texto de Marx, no está de más nunca releer el último capítulo del Manifiesto Comunista, que es la crítica a los otros socialismos, ¿no es cierto?, a los socialismos reaccionarios, ¿no?, que son las críticas a la sociedad burguesa por sus horrores, la crítica a la sociedad burguesa desde una óptica moral, ¿no?, o de una añoranza del pasado, ¿no es cierto?, de una añoranza del pasado. Lo de Marx no es eso. Marx le reconoce el potencial, Marx se pone en el punto de vista de la modernidad, ¿cierto? Y desde la modernidad, al interior de la modernidad, es que él valora y critica la dinámica del capitalismo y de la sociedad burguesa. ¿Ok? Entonces, eso como base, ¿no es cierto? Hasta ahí hemos avanzado en nuestras conversaciones previas, en las semanas anteriores. Entonces, lo que queremos
partir de hoy, en 2 o 3 sesiones, y esto va a tener además un correlato práctico, es pasar ya a desarrollar en positivo. Bueno, ¿y qué significa entonces el socialismo como proyecto, ¿no? El socialismo como propuesta, el socialismo como ética? Creo que al principio les dije que a mí me parece muy útil la caracterización que usa en algún lugar que basada para hablar del liberalismo. Dice que el liberalismo hay que distinguirse la ética liberal, o sea, los valores que el liberalismo promueve como ética, la teoría liberal, que ya como el liberalismo juzga la sociedad, y el programa político liberal, o sea, la propuesta liberal. Yo creo que la misma tipología se puede aplicar al socialismo, ¿cierto? Hay una ética socialista, o sea, el socialismo propone un determinado conjunto de valores, ¿cierto? De valores. Y más que un conjunto de valores diferente a los valores liberales modernos, yo me atrevería a decir, un poco audazmente, que el socialismo propone en realidad es otra jerarquía de estos valores. Otra jerarquía de estos valores. Pero los valores al final son los mismos, son los de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Digamos que la diferencia está en que el liberalismo pone la libertad por delante y la igualdad subordinada a la libertad. Y el socialismo lo que propone es invertir la cosa, es poner la igualdad por delante y la libertad subordinada o como correlato de la igualdad. Sobre eso podemos juzgar luego, o Juan Calma, ¿no? Y obviamente la fraternidad es algo que está mucho más fuertemente remarcado del lado socialista, ¿no? Que del lado liberal. Entonces hay una ética, ¿no? Hay una ética, hay una determinada manera de ver los valores, de una determinada manera de evaluar el comportamiento humano, una ética, ¿cierto? Hay una teoría socialista, una manera de juzgar la sociedad, una manera de analizar la sociedad. A grandes rasgos, la teoría socialista o las teorías de inspiración socialista son teorías que ponen a la base, ¿no?, el tema del trabajo, producción del trabajo, y el análisis de clase y las relaciones de poder. Trabajo, clase, poder, los tres conceptos básicos con los que la mayoría, incluso no solo el marxismo, más allá del marxismo, las propuestas socialistas son propuestas en las cuales el análisis de la sociedad se hace a partir de la producción del trabajo, se hace tomando en cuenta que la sociedad está dividida en clases sociales y que estas clases no tienen relaciones armoniosas o simétricas, sino asimétricas, son relaciones de poder, ¿no? Entonces, trabajo, clases, poder, sería en general. Y hay la propuesta, el programa socialista, el tercer nivel. ¿Qué plantea? Entonces, ¿qué se plantea desde la óptica del socialismo para la sociedad? A nivel macro y a nivel micro. Y esto es importante porque normalmente la discusión se concentra exclusivamente en el nivel macro, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con la economía? ¿Qué hacer con el Estado? Y en realidad el programa socialista tiene o debería tener otras dimensiones. ¿Qué hacer con la vida cotidiana? ¿Qué significa ser socialista en la vida cotidiana? ¿No es cierto? Entonces, sobre esas distintas cosas estaremos hablando, ¿no? Bien, entonces esto como una primera cosa, ¿no? Los valores, la teoría, el programa. ¿Ok? Los valores, la teoría, el programa. Esos son los tres niveles en los que queremos nosotros trabajar nuestra identidad socialista. ¿Ok? Vamos yendo parte por parte, vamos abriendo discusiones, conversaciones en cada uno de estos niveles, ¿no? En primer lugar, sobre los valores, ¿no? Los criterios para juzgar la acción humana. Esos son, o los criterios que deben inspirar la acción humana, los valores, ¿no? La acción humana individual y colectiva, ¿no? Como digo, yo no creo que hayan valores socialistas alternativos globalmente a los valores de las éticas modernas, incluyendo la ética liberal. Mi opinión personal, obviamente está en discusión, es que en realidad lo que diferencia la ética socialista de la ética liberal es una jerarquización de estos
valores, una manera de articularlos, de entenderlos. ¿Ok? Y en ese sentido, la diferencia fundamental está en la relación entre libertad e igualdad. Libertad e igualdad. ¿Ok? Mientras que en la ética liberal, la libertad, entendida como la autodeterminación del individuo, o sea, el individuo decide y hace lo que decide, así de simple, ¿no? Ese es el valor, esa es la concepción de la libertad en una ética liberal, la autodeterminación del individuo. Es lo que se pone por delante, es lo que se pone como el criterio fundamental. Una vida es más humana cuanto más autodeterminación tienen los individuos. Con la peculiaridad de que esta autodeterminación en la ética liberal es la autodeterminación civil, en la llamada sociedad civil, es la autodeterminación del ciudadano, es la autodeterminación del que puede, por tanto, moverse, hablar, opinar, creer o no creer, contratar, ¿no? Es el individuo burgués. Es la libertad de la autodeterminación del individuo burgués, ¿no? Piensa, opina, se mueve, contrata. Y al contratar establece relaciones de propiedad. Y es propietario. ¿No es propietario? Ese es el núcleo. La sociedad se juzga de acuerdo a ese criterio. Cuanto más se acerque a eso, es una sociedad más justa, más buena, más deseada. ¿No es cierto? Y la igualdad consiste en que todos pueden hacer esto. Todos pueden opinar, todos pueden moverse, todos pueden contratar, todos pueden comprar, todos pueden poseer, todos pueden vender. Es la igualdad civil. La igualdad civil de los individuos. La igualdad de los individuos de la sociedad civil, ¿no? Que es el término que se hemos hecho en el papel, en la propuesta, ¿no? No es una teoría, la ética no es una descripción de la realidad, la ética es una propuesta de cómo moverse, es una, ¿no es cierto? Como los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos es una ética, en los hechos, no sé dónde, pero es la propuesta, ¿no es cierto? O sea, yo me inspiro por esa ética. Bueno, un liberal se inspira por esta ética, ¿no? Y después, poco a poco, a esta libertad, a esta autodeterminación de los individuos de la sociedad civil, se suma la autodeterminación política. Pero eso viene después. O sea, votar, elegir, e incluso ser elegido. Incluso menos a veces, al comienzo. Regular al soberano. ¿No es cierto? Es la primera forma de libertad política, es la de los ciudadanos que le ponen límites al soberano. El soberano llega hasta aquí. ¿No? Porque es un parlamento para que controle al soberano. Y después ya nos deshacemos del soberano en algunos casos y ponen un soberano elegido. ¿No es cierto? Entonces, esa es la libertad de la ética y de la política liberal. La igualdad es un corolario. Resulta de que todos, al hacer todos eso, somos iguales. Y como está en el papel, somos iguales. ¿Sí? Entonces, es la libertad y la igualdad es un corolario. Y la fraternidad queda ahí como flotando un poco, ¿no? Ya queda como flotando un poco en términos de esa sociedad. En todo caso, lo que cohesiona esa sociedad, lo que hace que sea una sociedad, son los contratos, es el mercado. Es la solidaridad y la fraternidad en el mercado. O sea, ahí nos encontramos todos. Ahí cada uno resuelve sus necesidades, como decía Adam Smith, aprovechando el egoísmo de los demás. Tú quieres hacer plata, por lo tanto haces muebles y los llevas al mercado. Yo necesito muebles, te lo compro. Tú, por tu afán egoísta, en el buen sentido, de querer enriquecerte, estás contribuyendo al bienestar de todos, ¿no? La mano invisible, pues, ¿no? Del mercado, ¿cierto? El egoísmo de todos, sin quererlo, sin planteárselo, construye el bien común. El bien común es un resultado
como se dice, inadvertido, no deseado, resulta, ¿no? Esa fue la genialidad de bueno, esa es un poco la ética liberal. ¿En qué consiste una ética socialista? La ética socialista no cuestiona ninguna de estos componentes, lo pone de otra manera, ¿no es cierto? Porque descubre que a la ética liberal se le ha pasado por alto un problema. Se le ha pasado por alto el problema de la desigualdad. De que estas gentes que contratan, que opinan, que se mueven, que votan, no son previamente iguales. Llegan a la sociedad civil desiguales. Llegan unos como propietarios y otros como no propietarios. Unos como trabajadores y otros como no trabajadores. ¿No es cierto? Y entonces la ética socialista, y esto lo emparenta con Rousseau en particular, es la que dice, no, que hay un problema previo, para que la gente pueda moverse, opinar, contratar, comprar y vender, ¿no es cierto? Y tener cohesión, hay que primero encarar el problema previo, y el problema previo es el problema de la desigualdad, ¿no es cierto? El problema de la desigualdad. Y el problema de la desigualdad no tanto jurídica, o no primeramente jurídica, sino desigualdad económica. ¿Ok? Entonces, ese es el cambio. A nivel de la ética, esa es mi manera de ver el cambio. O sea, es mover, claro, no cualquier cosa, ¿no es cierto? Suena fácil, pero no es que vamos a entrar a discutirle, y ahí está el problema, pues, y es que por razones ya de la lucha política, de distorsiones o contaminaciones, quién sabe, al final del siglo XX aparentaba ser una batalla entre los que defendían las libertades y los que defendían la igualdad, entendida además como allanamiento, ¿no es cierto? Como igualdad absoluta de todos, ¿no? Y entonces eso distorsionaba la discusión. Si uno revisa, retoma lo que realmente se dijo al principio de esta historia del socialismo, y no solo Marx, sino todos, ¿no? En realidad la preocupación por las libertades es la misma. La diferencia está en decir, pero para que eso suceda requerimos previamente a resolver un problema de desigualdad. Entonces, la igualdad es el requisito para. Si no hay niveles suficientes de igualdad, las libertades son ficticias, son inexistentes, ¿no? Pues eso más o menos lo hemos, creo yo, en estos años, lo hemos recuperado un poco, lo entendemos quizás un poco mejor ahora, pero nunca está de más volver sobre eso. No es que nos peleamos o cuestionamos las libertades, simplemente decimos el requisito indispensable para que las libertades se den es que exista, ¿no?, una igualdad real entre las personas. Y bueno, dicho sea de paso, la igualdad no es el igualitarismo, es otra cosa. La igualdad no es el igualitarismo, no es que todos van a tener un paquetito de bienes, ¿no es cierto? La igualdad es compleja. La igualdad no es que todos tengan lo mismo, sino que todos tengan lo necesario para sacar adelante sus capacidades. Dicho en pocas palabras. No es igualitario un régimen en el cual se le da a todos 10, 10, 10, 10. Es igualitario un régimen en el cual el que necesita 5 para hacer algo lo va a recibir al igual que el que necesite 100 para hacer algo. Un ejemplo tomado de un autor liberal, Gorky, es en una sociedad equitativa, si es que un niño que tiene talento para la matemática tiene acceso a los libros, lapicero, la pizarra, etc. Y el niño que tiene talento para ser concertista de piano tiene acceso a un piano Steinway que cuesta $100.000. Eso es una sociedad igualitaria. Y que después distribuye los resultados del ejercicio de los talentos de acuerdo al esfuerzo desplegado. ¿No? O sea, no es que sea uno recibe un salario, ¿no? Hay la famosa frase de Marx, que está en un texto que después vamos a revisar, la crítica al programa de Gotha, en el cual dice, no, acá de lo que se trata es a cada uno según sus capacidades. ¿Cierto? Según sus capacidades. A cada uno, no es a cada uno, a todos por igual, es a cada uno según sus capacidades. Y más adelante será de acuerdo a sus necesidades. Pero ahora de acuerdo a sus capacidades. ¿Cierto? De
acuerdo a sus capacidades. Y los trabajos tienen distintos niveles de productividad, por lo tanto tienen que tener distintos niveles de remuneración, de acuerdo a esa productividad. ¿Sí? Bien, esto ya son aspectos de la política, porque estábamos más en la parte todavía de los valores, de la ética. Entonces, ese es el cambio. Entonces, si se pone así la igualdad como la condición fundamental para el ejercicio de las libertades, ¿ok? También, de esa manera, el concepto, el tercer valor de la Revolución Francesa, de la fraternidad, adquiere otras dimensiones. Ya no es la cooperación involuntaria en el mercado, que sería la versión más positiva, podríamos dar, del liberalismo. Es la cooperación involuntaria en el mercado. El mercado nos hace cooperar, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Porque tú llevas tu producto, yo voy con mi necesidad, intercambiamos y todos salimos contentos. Tú con tu plata y yo con mi producto. Y a su vez, alguien se llevará mi producto y yo me iré con su plata. Pero eso no es porque hemos decidido cooperar. Es más bien al contrario, hemos decidido ser egoístas. Bien, dicho sea paso ya el egoísmo, hay que olvidarnos un poco de la visión cristiana de la palabra, ¿no? El egoísmo tiene una connotación positiva en la teoría liberal, en Adam Smith, en todos ellos, ¿no? El perseguir mis fines, mis propios fines. Entonces, en la versión liberal, cooperamos involuntariamente, cooperamos sin darnos cuenta, cooperamos en este espacio maravilloso, ¿no? Que se llama mercado. Punto. En la versión socialista, la cooperación tiene otra dimensión, que es voluntaria, es consciente. Es voluntaria, es consciente, no es involuntaria. No es a pesar de nosotros, es justamente para nosotros. Para nosotros. Cooperamos porque nos va a ir mejor cooperando. Y lo discutimos públicamente. Lo discutimos públicamente, es decir, lo consensuamos, no nos sucede la cooperación. En la versión liberal la cooperación resulta del mercado, ¿no? Es involuntaria. Y el mundo coopera sin darse cuenta, ¿no? Y claro, hay crisis y cosas, pero al final todos salen ganando, gracias a esta institución llamada mercado. En una óptica socialista, la cooperación es voluntaria, es consciente. Hemos decidido cooperar, nos hemos organizado para cooperar, nos organizamos para cooperar. Discutimos cómo cooperar, discutimos cómo mejorar la cooperación entre nosotros. La modificamos, la cuestionamos, etc. Pues adquiere otra dimensión, este tercer componente, esta trilogía de los valores morales, ¿no? Ya la fraternidad es una decisión, es un acto voluntario, racional, obviamente más humano, ¿no? Más humano, racional, ¿no? Racional. Sobre esto se podría hablar mucho, pero hasta ahí me quedo en este primer nivel, ¿no? Entonces, hay un documento del Banco Mundial del 2003-2004 que dice, América Latina no avanza por desigualdad. Y además tiene un razonamiento que es muy útil, y es que lo argumenta no desde una óptica moral o ni socialista, sino desde una óptica de productividad. O sea, la extrema desigualdad en América Latina lesiona la productividad del continente. Es eso. Y es cierto, porque como los que acceden a las posiciones más competitivas son cada vez menos, ¿no es cierto? Hay una cantidad de talentos desperdiciados impresionante en las sociedades latinoamericanas y probablemente en todas las sociedades del mundo. Entonces, en ese sentido es positivo este enfoque del Banco Mundial y de otras agencias sobre el tema. El asunto es que ellos hacen una transición del análisis a la propuesta que es donde se desliza la trampa. Cuando analizan la desigualdad en América Latina, ellos reconocen que hay múltiples manifestaciones de la desigualdad. Reconoce que hay una desigualdad de oportunidades, que lo identifican sobre todo por el tema educativo. Reconocen que hay desigualdad de voz, acceso a la voz, de participación política, ahí vinculan un tema género, por ejemplo, por los indígenas. Reconocen que hay una desigualdad en el terreno de los activos productivos, gente que tiene y gente que no tiene. Pero el diagnóstico no puede decirse, más o menos está por ahí. Cuando uno busca ya en las propuestas, todas las propuestas de ellos se concentran en el tema educativo, desigualdad de oportunidades.
hay que modificar la desigualdad de oportunidades. ¿Y cómo se modifica la desigualdad de oportunidades? Con educación. ¿Cierto? Ya, eso es una trampa. Eso no lo digo yo, se lo escuché a Javier Guillén hace varios años, es una trampa. Porque por más educación que le metas a una sociedad que tiene problemas de desigualdad de activos, o sea, de bienes productivos, no hay cómo. No hay cómo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Entonces, y acá la desigualdad primigenia en América Latina es una desigualdad de activos, ¿no? Tiene que ver con tierra rural, tierra urbana incluso, y activos productivos, ¿no? Y hay la desigualdad de ingresos, que también está cruzada. No es solamente la desigualdad entre los dueños y los trabajadores, sino que al interior del mundo de los trabajadores hay el tema género, el tema étnico, ¿no es cierto?, que generan mayores desigualdades. ¿Qué significa igualizar? Ayer, al menos en el socialismo, en todos los socialismos creo, en la medida que el socialismo, como vamos a ver luego, está anclado en una visión de la sociedad como productora y del ser humano como trabajador social, ¿no es cierto? Los socialismos reconocen la existencia de resultados diferentes, legítimos, para distintos niveles de productividad. Eso es legítimo. Sería traicionar la base teórica de los socialismos, asumir de que todos los trabajos son lo mismo, valen lo mismo y todos van a recibir lo mismo por los distintos trabajos que se hacen. La base teórica del socialismo, la base hasta antropológica del socialismo, antropológica, es el ser humano es trabajador. Lo que hace al ser humano es el trabajo productivo, el trabajo social, además. Y en el trabajo social hay distintos niveles de productividad, ¿no es cierto?, que se ponen en juego. Distintos niveles de productividad que generan legítimamente distintos niveles de participación en el resultado de la producción. Eso es legítimo. Eso es legítimo, eso es incuestionable. Pero es del trabajo. Ojo. O sea, es una diferencia a partir de la productividad del trabajo. No de la propiedad o no propiedad de los medios de producción. Esa es la diferencia. Ahí entrarían las capacidades del individuo. Capacidades del individuo, los talentos, el esfuerzo. El esfuerzo, ¿no es cierto? El esfuerzo. La legítima remuneración diferente de distintas productividades. Porque es una forma de estimular a que haya más productividad en la sociedad, premiar la mayor productividad en la sociedad. Pero eso no hay que confundirlo con los distintos ingresos a partir de si eres propietario o no eres propietario. El ingreso especulativo, el ingreso puramente financiero, ¿no? Una cosa es el propietario gerente y otra cosa es el propietario especulador, el que nunca vio nada de la producción, ¿no es cierto? El propietario gerente tiene un lugar, ¿no? Hay un párrafo por ahí de Marx en el que habla de que es genial como anticipación, ¿no? Hablando del socialismo, comunismo, lo que sea, el momento en el que el capitalista se hace superfluo, dice, es un momento en el que ya el capitalista, la producción ya está tan automatizada y el trabajador tan apropiado del proceso productivo que el capitalista se hace superfluo. Pero lo que implícitamente está diciendo es que toda una larga etapa en que el capitalista es necesario, cumple un rol de articular los factores de la producción, de tomar decisiones, etc. Ese rol tiene remuneración, por supuesto que tiene que tener remuneración legítima. Claro, no puede ser como ahora, pues, que además que ni siquiera son capitalistas, son especuladores y diferenciales de 1000 a 1, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, es por ahí. Ahora, el segundo componente, decimos que el primer componente era la ética, el segundo componente es la teoría, cómo juzgar la sociedad, ¿no? Y ahí hay tres cosas que son claras, a mi manera de ver, ¿no? Tres cosas que un socialista no puede dejar de tener nunca en cuenta. Es uno, la producción, trabajo y producción, trabajo y producción. Esto ha sido muy discutido en los últimos años. Se ha hablado de la desmaterialización de la producción, se ha hablado de la desproletarización de las sociedades. Todo eso es bien discutible y a estas alturas creo que hay bastante producción que pone en cuestión esas afirmaciones un poco apresuradas que se hicieron en los años 80, 90 sobre todo, ¿no? O sea, el mundo moderno reposa sobre una estructura productiva
cuyo componente fundamental desde una óptica socialista es el trabajo humano, el trabajo social, el trabajo humano socializado. Ese es el motor de la sociedad moderna. Que ese trabajo se hace en una sola fábrica, se hace en 100 talleres, que se hace desde la casa, eso es secundario, pero el derecho fundamental. El trabajo humano es el generador de riqueza a través de la producción social. ¿Sí? Y la producción social se puede articular de 1000 maneras, materiales o virtuales. ¿No? Hubo gente que pensó que como ya la gran fábrica estaba siendo reemplazada por las redes de talleres en algunas ramas, no todas, eso ya implicaba la práctica disolución de este armazón productivo del mundo moderno. Eso no es verdad. No es verdad. Empíricamente no es verdad. ¿Qué cosa no es verdad, Eduardo? ¿Ah? ¿Qué has dicho? Que no es verdad que se haya desmaterializado la producción, que la producción haya perdido centralidad dentro de la modernidad, dentro de la economía moderna. La producción es la base, es la producción de bienes materiales. Y cuando decimos materiales es en el sentido de Marx, no es que sea pues de materia bruta, ¿no es cierto? Sino materiales en el sentido de que condensan relaciones sociales, existen ante los sujetos. El conocimiento intelectual existe y se usa, ¿no es cierto? Se usa, es material en ese sentido. Bien, entonces, ese es un punto. Esto se ha complejizado, ya no es lo mismo que la fábrica, de lo que Marx describe en El Capital, ¿no es cierto? No es lo mismo de lo que del inicio del siglo XX, pero sigue siendo la clave del asunto, ¿no? Y eso lo vemos además ya en la crisis contemporánea, ¿no? En la crisis contemporánea lo que lleva a las crisis es esta sobrevaloración de lo financiero, las burbujas financieras, las burbujas hipotecarias, ¿no? Y no es casual que los países que tienen el mayor dinamismo de producción material son los únicos que logran seguir adelante en medio de las crisis, ¿no? Entonces, ese es un punto, lo dejo ahí como muy general porque sobre eso vamos a volver a la realidad de la propuesta en el terreno de la economía, ¿no? Pero ese es un punto clave para los socialistas. Producción material no es producción de objetos que se tocan, así es. No es solo eso. No solo eso. Producción material es la producción de todos los bienes que ingresan a la interacción entre los seres humanos. La literatura es un bien material. Así es, ¿no? Ha habido esta visión dogmática, pues equivocada, además caricaturesca, el trabajo es el trabajo físico. En ningún lugar, o sea, ¿dónde? Está dicho por Marx o por cualquiera de los otros teóricos del socialismo, ¿no es cierto? Trabajo es consumo de energía humana y producción de bienes. Eso es trabajo, ¿no? Y eso se hace de manera social en el mundo moderno. Pero ese es un punto, ¿no es cierto? Ese es nuestro punto de entrada a la crítica, al análisis de la sociedad. Y el segundo, muy vinculado con eso, el tema de las clases sociales y la lucha de clases. ¿No es cierto? Eso es ABC del socialismo. O sea, ¿no? Y ahí entonces esta discusión, ¿qué cosa es estrictamente la clase social? ¿No es cierto? ¿Es un todo, es un sujeto que está por encima de, ¿no? ¿O es una articulación de individuos en torno a intereses comunes? Es más esto, ¿no es cierto? Es una articulación de individuos en torno a intereses comunes, intereses que se contraponen, que se disputan, ¿no? Que están en conflicto y que explican el dinamismo de la historia. O sea, esa famosa frase que en realidad es un poquito inexacta, como dijimos al principio, la historia es hasta el presente, la historia de la lucha de clases. En realidad hay que decir, la historia en el mundo moderno es la historia de la lucha de clases. Es cierto, o sea, el conflicto de clases está a la base de los distintos fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? De una u otra manera. Y es lo que explica, o sea, entendemos y explicamos la realidad a partir de entender qué es el conflicto social, el que dinamiza la realidad. Y los actores de estos conflictos suelen ser principalmente clases sociales, organizadas en torno a intereses comunes, ¿no? Eso es un punto entonces central, ¿no? De nuestra manera de ver la sociedad. Y el último es el tema del poder, de la dominación.
Las relaciones entre las clases no son neutras, no son equitativas, no son per se equilibradas, ¿no? Son relaciones asimétricas, son relaciones en las que se implica poder. Entonces, analizamos la sociedad desde una lógica de poder, ¿no? Y el poder, pues, o sea, si algo no ha pasado en estos siglos de modernidad, es que el poder se haya diluido, ¿no? O sea, hoy día los poderes son obviamente mucho más opresivos, ramificados, extendidos, ¿no es cierto? Y hay reflexiones sobre eso, ¿no? De los poderes, se habla de los poderes fácticos, por ahí se habla de la microfísica del poder interiorizado, el biopoder, dicen algunos. ¿No? En fin, hay una serie de términos y de teorías que pueden discutirse, pero lo cierto es que nuestra comprensión de la sociedad es de que la sociedad es un tejido de relaciones de poder. Tejido de relaciones sociales, en producción, en diversos aspectos, y al final, como condensación de todo eso, relaciones de poder. Relaciones de poder y dominación, que son dos cosas parecidas pero diferentes. Entonces, eso es un poco la manera como nosotros juzgamos las sociedades de la óptica socialista. Y entonces, al hablar en nuestra próxima conversación sobre los componentes de lo que sería una propuesta socialista, tendremos que ver cómo manejamos en cada una de estas dimensiones. ¿Qué implica una propuesta socialista en el terreno de la producción material, en el sentido amplio del material? ¿Qué implica una propuesta socialista en el terreno de las clases y la lucha de clases y las relaciones sociales al interior y entre las clases? ¿Y qué implica una propuesta socialista en el terreno del poder? ¿No? Del poder, con toda esta complejidad, ¿no? El poder de transición, hasta dónde dura la transición, si hay una transición, ¿no? Esos son los componentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ya, para culminando este módulo, es ya formular el positivo, ¿no? No una propuesta, porque francamente sería ambicioso de mi parte, y a estas alturas de la historia, pretender decir, esto va a ser, ¿no? El socialismo, o esto debería ser, o esto podría ser el socialismo, sino las pistas, ¿no? Un ejercicio de por dónde, y ahí traer cosas de nuestra experiencia, de la experiencia histórica, nuestras intuiciones, ¿no? En el terreno de la economía, en el terreno de la vida social, en el terreno de la política, ¿no? ¿En qué consistiría esa propuesta? Porque más importante que la propuesta misma, que al final eso la historia verá cómo sale, ¿no es cierto? Y lo peor que se puede hacer con la historia es querer anticiparla. Los lineamientos de la propuesta son decisivos para nuestra acción cotidiana. Eso es lo clave, eso es lo clave. O sea, si yo sé que quiero ir hacia algo así como eso, el paso que voy a dar tiene que estar mirando hacia allá. ¿No es cierto? Yo no puedo decir, quiero ir hacia allá, pero ¿sabes qué? Voy a hacer esto, ¿no? Yo quiero una sociedad más solidaria en el sentido este que hemos desarrollado acá, pero lo que voy a hacer, pero mientras tanto voy a hacer esto otro. Ahí está la incoherencia, ¿no? Y ese es el divorcio de las izquierdas en el mundo, no solo en nuestro país, en el mundo, en las últimas décadas. A medida que se ha perdido el norte, se ha difuminado, en inmediato cualquier cosa vale. Cualquier cosa vale. Entonces, lo importante es el camino, pero el camino, para ser camino, tiene que ser camino hacia algo, ¿no? Mayetti decía, nos gusta, nunca llegamos, o sea, no, es una ilusión, eso es la lucha final, la ilusión de la lucha final, pero tenemos que tener algo, ¿no? para hacer el camino, y en el camino llegamos para partir de nuevo, ¿no? Pero hay que tener eso, ¿no? Ese norte es el cual nos encontramos en el camino. Bien, entonces, ustedes recordarán en la guía, en la carta, invitación inicial, decíamos que a partir de determinado momento, lo que queríamos proponerles, hacer juntos, todos nosotros, todos los que estamos en este proceso, era, en base a lo que estamos conversando, ¿no? Y yo creo que la conversación de hoy día va a ser particularmente útil para eso, comenzar a construir proyectos de intervención, de inspiración socialista, ¿no es cierto? O sea, somos socialistas, más o menos estamos aclarando en qué consiste eso. ¿Qué podría significar eso para ti, para mí o para este grupo de compañeros en
términos concretos. En el ámbito que nos parezca el más relevante, el más cercano, puede ser en el ámbito estrictamente político, como puede ser en el ámbito social, como puede ser en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito de la escuela, del mercado, ¿no? En fin, lo que cada uno vea. Entonces, eso lo vamos a hacer en pequeños grupos, ¿no? Quizás aún se podría conversar rapidito algo distrito, en su barrio, en su cuadro, en su manzana, en su universidad, ¿no? Pero queremos eso, queremos hacer propuestas, ¿no? Propuestas, porque lo ideal sería, lo deseable, sería que de un proceso como este de discusión, de formación, salgamos a cambiar nuestra práctica, ¿no? Y a buscar cambiar otras prácticas. Y si lográsemos que en los próximos 12 meses, 2 años, qué sé yo, estos intentos de cambiar prácticas se concreticen en experiencias piloto, ¿no es cierto? Ahí comenzamos a cambiar la correlación de fuerzas. Suena realmente ambicioso, pero es ahí donde se comienza a cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad. Y si salen bien 3 o 4 de esas experiencias, fácilmente se replican, ¿no? Y hacemos que el socialismo recupere visibilidad en la sociedad peruana. El problema del socialismo, probablemente no solo el socialismo, pero a nosotros nos interesa el socialismo, es que ha perdido visibilidad en la sociedad peruana. ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¿En qué consistía? Díganme un ejemplo. Eso es. Lo que queremos es que de aquí a un tiempo podamos decir, esto es un ejemplo. Mira, así, en este barrio, en esta escuela, en este mercado, estamos haciendo así las cosas. Y lo estamos haciendo así porque tenemos una identidad común socialista. Y nos está yendo bien. Y nos está yendo mejor que a esos otros que se empeñan en querer salir adelante cada uno solo, compitiendo con tropecones, ¿no? Pasando por encima de la cabeza de los demás. Entonces queremos eso, queremos construir estas propuestas, ¿no? Hemos tenido algunas conversaciones la semana pasada con muchos de los compañeros aquí presentes en 3 reuniones, pero la idea sería entonces programar para las próximas 2 o 3 semanas, ¿ok? Algunas reuniones en ese sentido. ¿Ok? ¿Está claro esto último? ¿Sí? Bueno, aquí entonces está. Ah, ok,